Diciembre de 1945. Un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman busca fertilizante natural cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Su pala golpea algo duro enterrado en la arena. Una jarra de cerámica sellada, antigua, escondida al pie de un acantilado. Muhammad duda. En su cultura, las jarras selladas pueden contener genios malignos. Pero la curiosidad puede más. Dentro hay 13 libros antiguos, códices de cuero, que han estado enterrados por más de 1600 años. Lo que Muhammad Ali al-Samman no sabía es que acababa de hacer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Estos textos contienen revelaciones que la Iglesia cristiana primitiva intentó borrar de la historia. Evangelios prohibidos. Cosmologías heréticas. Y entre todas estas revelaciones, hay una especialmente perturbadora, la existencia de entidades llamadas arcontes, gobernantes invisibles que, según estos textos, controlan nuestro mundo y mantienen a la humanidad prisionera. Bienvenidos a los arcontes, la historia prohibida. En esta serie exploraremos una de las historias más fascinantes y controvertidas del mundo antiguo. Hoy, comenzamos por el principio, el descubrimiento que cambió todo. Para entender este descubrimiento, necesitamos contexto. Nag Hammadi es un pueblo en el Alto Egipto, a unos 500 kilómetros al sur de El Cairo, en la orilla oriental del Nilo. En diciembre de 1945, mientras el mundo todavía se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, Muhammad Ali al-Samman y sus hermanos buscaban sabak, un fertilizante natural hecho de tierra rica, cerca del acantilado de Jabal al-Tarif. Lo que encontró cambiaría su vida, y nuestra comprensión del cristianismo primitivo. La jarra medía aproximadamente 1 metro de altura. Estaba sellada. Y Muhammad tuvo miedo. En la tradición popular egipcia, las jarras selladas antiguas pueden contener jinn, genios malignos. Abrirlas trae mala suerte, o algo peor. Pero Muhammad también pensó que podría contener oro. Rompió la jarra con una piedra. Dentro no había oro. Había algo mucho más valioso, 13 libros antiguos de cuero, escritos en copto, el último estadio de la lengua egipcia antigua. Muhammad llevó los libros a su casa. Su madre, sin entender su valor, usó algunas páginas para encender el fuego de la cocina. Perdimos textos invaluables ese día. Pero suficiente sobrevivió. Muhammad mostró algunos códices a un sacerdote local. Eventualmente, llegaron a manos de anticuarios en El Cairo. Y desde ahí, al mundo académico. Cuando los expertos comenzaron a traducir estos textos, se dieron cuenta de lo que tenían entre manos, una biblioteca gnóstica completa del siglo II al IV después de Cristo. 13 códices. Más de 50 textos diferentes. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Apócrifo de Juan, y muchos más. Estos textos habían sido escritos entre los años 200 y 400 de nuestra era. Fueron enterrados alrededor del año 367. Y permanecieron ocultos durante 1578 años. Para entender estos textos, primero necesitamos entender una palabra, gnosis. En griego, significa conocimiento, pero no conocimiento ordinario. Gnosis es conocimiento directo, experiencial, místico. No es saber sobre Dios, es conocer a Dios directamente, sin intermediarios. Es despertar espiritual. El gnosticismo floreció en los primeros siglos del cristianismo, especialmente entre los años 100 y 300 después de Cristo, en el mismo mundo donde nacía el cristianismo ortodoxo. Muchos gnósticos se consideraban cristianos. Pero tenían una interpretación radicalmente diferente del mensaje de Jesús. Las diferencias eran profundas. El cristianismo ortodoxo enseñaba que Dios creó el mundo y vio que era bueno. Que el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva. Que la salvación viene por fe en Cristo y su gracia. El gnosticismo enseñaba algo completamente distinto. Que el mundo material no fue creado por el Dios verdadero, sino por un Dios inferior, imperfecto, o incluso ignorante. Que el problema fundamental no es el pecado moral, sino la ignorancia espiritual.
Que la salvación no viene por fe ciega, sino por conocimiento directo, gnosis, que despierta tu verdadera naturaleza divina. Para el cristianismo ortodoxo, el mundo puede ser redimido, transformado, salvado. La Iglesia, con sus sacramentos y jerarquía, es el camino. Para los gnósticos, el mundo material debe ser trascendido, escapado. No necesitas sacerdotes ni rituales, necesitas despertar, ver a través de la ilusión, alcanzar la gnosis por ti mismo. Y aquí está el concepto más radical del gnosticismo: este mundo material, con todo su sufrimiento, sus injusticias, sus enfermedades y muerte, no es obra del Dios verdadero. Es una prisión construida por fuerzas inferiores. Y esas fuerzas inferiores tienen un nombre: los arcontes. Entre los textos de Nag Hammadi, hay dos que mencionan a los arcontes de manera central. El primero es el Apócrifo de Juan, el libro secreto de Juan. Este es probablemente el texto gnóstico más importante que tenemos. El texto está estructurado como una revelación: el Cristo resucitado se aparece al apóstol Juan y le revela secretos sobre el origen del universo, la creación del mundo material, y el papel de los arcontes en mantener a la humanidad esclavizada. El Apócrifo de Juan presenta una cosmología completa: cómo surgió el universo, quién creó realmente el mundo, y el papel central de los arcontes. El segundo texto es la hipóstasis de los arcontes, que literalmente significa la realidad de los gobernantes. Este texto es más breve pero increíblemente directo. La hipóstasis reinterpreta los primeros capítulos del Génesis desde una perspectiva gnóstica. Muestra a los arcontes como los verdaderos creadores de Adán y Eva, y revela sus intentos de mantener a la humanidad en ignorancia. Otros textos también mencionan a los arcontes: el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, sobre el origen del mundo, y muchos más. Pero aquí viene algo crucial: estos textos fueron deliberadamente escondidos. Alrededor del año 367 después de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría escribió una carta condenando los textos heréticos y ordenando su destrucción. Los monjes del monasterio de San Pacomio, cerca de Nag Hammadi, recibieron la orden. Pero en lugar de destruir completamente su biblioteca, la enterraron. Gracias a ese acto de desobediencia silenciosa, estos textos sobrevivieron 1578 años. Durante todo ese tiempo, el gnosticismo solo se conocía por lo que sus enemigos decían de él. Los padres de la Iglesia como Ireneo, Tertuliano e Hipólito escribieron refutaciones extensas, pero siempre desde una perspectiva hostil. Ireneo de León, en su obra Contra las herejías, escrita alrededor del año 180, describía y atacaba las creencias gnósticas. Pero solo teníamos su versión. El descubrimiento de Nag Hammadi nos dio, por primera vez en más de 1500 años, la voz directa de los gnósticos. No lo que otros decían de ellos, sino lo que ellos mismos creían y enseñaban. Entonces, ¿qué son exactamente los arcontes según estos textos antiguos? Los arcontes son, fundamentalmente, gobernantes. La palabra griega, archon, significa precisamente eso: gobernante, autoridad, líder. Según los textos gnósticos, los arcontes gobiernan el cosmos material. Hay 7 arcontes principales, cada uno asociado con uno de los 7 planetas clásicos: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Su función principal es mantener a las almas humanas atrapadas en el ciclo de reencarnación, impidiendo que regresen al reino divino del cual vinieron originalmente. Los arcontes trabajan manteniendo la ignorancia. Mientras no sepas que estás prisionero, mientras creas que este mundo material es todo lo que existe, permaneces bajo su control. Pero aquí está la esperanza en medio de esta cosmología oscura: dentro de cada ser humano hay una chispa divina, un fragmento del verdadero Dios, que los arcontes no pueden tocar. Esa chispa es tu verdadera naturaleza. Y el despertar a esa verdadera naturaleza, la gnosis, es el camino de liberación que los textos prometen. Hemos llegado al final del primer episodio. Hemos descubierto los manuscritos de Nag Hammadi. Hemos entendido qué es el gnosticismo. Y hemos tenido nuestro primer encuentro con los arcontes. Hemos aprendido que estos textos hablan de gobernantes invisibles que controlan el mundo material y mantienen a la humanidad en ignorancia. Pero aún no sabemos lo más importante.
¿De dónde vinieron los arcontes? ¿Quién los creó? ¿Por qué existe este sistema de control cósmico? La respuesta involucra una de las historias más extrañas jamás contadas, la caída de una diosa llamada Sofía, el nacimiento accidental de un dios ignorante, y la creación de nuestro universo entero como un error cósmico. En el próximo episodio de Los Arcontes, la historia prohibida, descubriremos exactamente quiénes son los arcontes, de dónde vienen, y por qué los antiguos gnósticos desarrollaron esta visión tan radical del cosmos. Si este episodio te intrigó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la continuación de esta historia. Los arcontes han estado esperando en estos manuscritos durante casi 2000 años. Ahora, finalmente, podemos escuchar lo que los antiguos gnósticos tenían que decirnos sobre ellos. Gracias por acompañarme en este primer capítulo. Nos vemos en el próximo episodio.